Recuerde que el martes hablábamos de la relación del cristiano con Cristo. De eso hablábamos el martes pasado, o era el título de esa enseñanza, la relación del cristiano con Cristo. Amén. Y traíamos a memoria que el cristiano debe de estar muerto al pecado. Debe de estar muerto a los deseos de este mundo, pero que debe de estar vivo para Dios. Amén. Esa debe de ser la vida del cristiano, muerto al pecado, muerto a los deseos de este mundo, pero vivo para Dios, vivos para Dios. Gloria al Señor Jesús. Y esa es la razón por la cual nos encontramos en esta tarde, en este lugar. Porque queremos agradarlo a Él. Amén. A ver, ¿cuántos quieren agradar al Señor Jesucristo en esta tarde? Yo no sé usted, pero yo quiero agradarlo a Él. Yo quiero tener una buena relación con mi Señor Jesucristo. Dígale a su hermano, yo no sé usted, pero yo quiero tener una buena relación con Él. Amén. Gloria al Señor. Así que vuelvo y lo pregunto, ¿cuántos quieren tener una buena relación con Él? Y déjeme decirte algo, tener una buena relación con nuestro Señor Jesucristo es lo más de sencillo, es lo más fácil. Simplemente hay que obedecer su palabra. Eso es todo. No necesitamos más para tener una buena relación con nuestro Señor Jesucristo. Simplemente hay que obedecer su palabra. A Él le fascina que nosotros obedezcamos su palabra. Mire, este texto lo he repetido yo muchas veces en este lugar, San Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos, dice el Señor Jesús, si hacéis lo que yo os mando. El martes terminábamos diciendo que a quien el ser humano obedece, o a quien el ser humano obedece, a este sirve. Porque hay dos reinos. Está el reino de la luz y está el reino de las tinieblas. El reino de la luz, pues, es dirigido por nuestro Señor Jesucristo, aquel que venció a la muerte. Se levantó victorioso de la tumba al tercer día. Y el reino de las tinieblas está dirigido por aquel que Cristo lo venció, o sea, un rey derrotado. Y a quien el ser humano obedece, a este sirve, porque el que no le sirve a Dios, le sirve al otro. Esa es una realidad. El que no le sirve a Dios, le sirve al otro, al diablo, y el diablo paga mal. En cambio, Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Si alguien no ha obedecido la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, si alguien no obedece su palabra, no puede tener una buena relación con Dios. No la puede tener. Si para tener una buena relación con Dios simplemente hay que obedecer su palabra. Pero si usted no obedece la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, usted no puede decir que tiene una buena relación con Dios. Y quiero decirle algo. Podemos estar en esta tarde, en este lugar, y estar participando del servicio. Ya hemos orado, ya hemos cantado, ahora estamos escuchando su palabra. Luego vamos a tener comunión los unos con los otros. Pero quiero decirle en esta tarde, podemos estar, o alguno puede estar en esta tarde, en este lugar, y se siente gozoso en medio de los cánticos, oyendo la palabra, pero su relación con Dios no está bien. Su relación con nuestro Señor Jesucristo no está del todo bien. Y esa es la pregunta que yo quiero hacerles en esta tarde, o que podemos hacernos en esta tarde. ¿Cómo está
tu relación con Dios? ¿O cómo está nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo? Esa pregunta pues nos la vamos a responder cada uno de nosotros. Y vamos a mirar ejemplos de la palabra de Dios, algunos ejemplos que nos van a mostrar algunas cosas que usted y yo vamos a aprender en esta tarde, gloria al Señor. Tenemos el ejemplo de Caín y Abel. Génesis el capítulo 4, el verso 1. Génesis el capítulo 4, el verso 1, nos dice de la siguiente manera. Dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. O sea, aquí tenemos dos personajes distintos y cada uno con actividades distintas. El uno fue labrador de la tierra, o sea, campesino, y el otro fue pastor de ovejas. Dos personajes con actividades distintas. El verso 3 sigue diciendo, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces miremos que los dos se esforzaron para traer una ofrenda a Jehová. Cada uno de lo que ellos producían, todos dos se esforzaron. Pero dice el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, esto a Caín le molestó. Esto lo molestó a él de que Dios no haya mirado con agrado su ofrenda. Y se enojó. Caín se enojó. Con Dios se enojó en gran manera. Y entonces en Génesis capítulo 4, el verso 6, dice de la siguiente manera. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esta respuesta que el Señor le dio en Génesis capítulo 4, el verso 6 y el verso 7, también la traje en la traducción lengua actual. Génesis capítulo 4, el verso 6 y 7 dice, entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. No te dejes dominar por él. Ahora la pregunta que cada uno de nosotros podemos hacernos en esta tarde es, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Por qué no la aceptó Dios? Esa es una buena pregunta que cada uno de nosotros podemos hacernos en esta tarde. La respuesta es sencilla, porque Caín tenía que ser aceptado él primero antes de su ofrenda. Él tenía que ser aceptado primero, y por esa razón su ofrenda fue rechazado, porque él mismo era culpable. El camino de Caín era su propio camino. O sea, el mismo Señor se lo dijo, si bien hicieres. O sea, andaba por sus propios caminos. Por eso él primero tenía que ser aceptado para que luego su ofrenda
llegar adelante de la presencia de Dios. Amén. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son camino de muerte. Entonces mire que aquí podemos ver un ejemplo de cómo una ofrenda fue aceptada delante de Dios y de cómo una ofrenda fue rechazada. ¿Por qué una ofrenda fue aceptada? ¿Por qué la ofrenda de Abel fue aceptada? Porque tenía una buena relación con nuestro Dios. En cambio Caín, no tenía una buena relación con Dios. Andaba en desobediencia, andaba por sus propios caminos. Tenemos otro ejemplo. Ejemplos muy conocidos por todos. Ejemplo de Elí y de Samuel. Todos conocemos esta historia. Elí era el sacerdote de Israel. Era el líder, el que precedía el servicio, el que precedía el culto. Como estaba establecido en ese tiempo en la palabra de Dios, era Elí el sacerdote, pero Samuel era ahí el que estaba a las órdenes de Elí. Vaya, mi hijo, bárrame el templo. Vaya, mi hijo, organice esa lámpara que se cayó o está a punto de caerse. Samuel era el que estaba a las órdenes. Pero había algo maravilloso, o encuentro algo maravilloso en la palabra de Dios, que Samuel, siendo un joven, y Elí siendo el sacerdote de Israel, Samuel aún a su corta edad tenía mejor relación con Dios que el propio sacerdote. Amén. Y por eso cuando Dios tiene que actuar y decir algo en contra de Elí, pues lo correcto era que llamara al sacerdote, pero como no había una buena relación con él, no había una buena relación entre Elí y Dios, entonces Dios llama a aquel joven. Este hombre no había tenido ni siquiera la experiencia de oír la voz de Dios. Por eso es que cuando Samuel se acuesta, él oye una voz que lo llama: Samuel, Samuel. Y él viene a donde Elí, le dije: ¿me has llamado, Señor? Y Elí le dice: no, yo no te he llamado, vuélvete a acostar, porque yo no te he llamado. Samuel vuelve y se acuesta y nuevamente oye la voz: Samuel, Samuel. Y nuevamente va donde Elí y le dice: Señor, ¿me has llamado? Y Elí le dice: no, yo no te he llamado, vuélvate a acostar. Y nuevamente oye la voz y va donde Elí, pero ya Elí comprende que es Dios quien lo está llamando, porque él tenía la experiencia. Y entonces Elí le dice: mira, Samuel, cuando vuelvas a escuchar la voz, cuando vuelvas a escuchar, dile: habla Jehová, porque tu siervo escucha. Y Samuel obedeció a esa voz, se fue, se acostó y oyó la voz de Dios: Samuel, Samuel. Y allí Samuel dijo: habla Jehová, porque tu siervo escucha. Y mire lo que le dijo Dios a Samuel. Primera de Samuel, el capítulo 3, el verso 11. Primera de Samuel, el capítulo 3, el verso 11 dice de la siguiente manera: dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado.
Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. Mire, esto que le dijo, o lo que Dios le dijo a Samuel, esto es terrible. Esto es terrible. Un juicio contra la casa de Elí, contra la casa de Elí. Y era algo que tan terrible que ni los sacrificios ni las ofrendas podían o no podían servir como expiación por sus pecados. O sea, ni las ofrendas ni los sacrificios, porque ellos se habían corrompido y habían mostrado una actitud diferente a las cosas sagradas. Este pecado, ¿qué fue lo que hizo? Este pecado fue lo que produjo una separación entre Elí y Dios. Rompió esa buena relación tal vez que un día hubo entre Elí o Dios, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado pone una barrera entre el hombre y Dios. Y la Biblia dice que Dios no oye ¿a quién? Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno se arrepiente, a este oye. A este oye. Hermano, mientras haya esperanza, hay vida. Y decíamos el martes que el pecado está vivo. El pecado está vivo. No es sino que usted salga a la calle, se monta en los trenes para que usted se dé cuenta que el pecado está vivo. Y el pecado, ¿qué es lo que hace? El pecado arruina a la gente. Eso es lo que hace el pecado, arruina a la gente. Y eso nosotros lo vemos a diario. Por eso nosotros debemos de estar muertos al pecado, pero vivos para nuestro Señor Jesucristo. Así que ese pecado de Elí produjo que la relación de Elí con Dios se dañara. Y mientras una relación se dañó, la otra relación permaneció. Porque mira lo que dice Primera de Samuel, el capítulo 13, el verso 19. Primera de Samuel, el capítulo 13, el verso 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Hermano, por eso esa buena relación entre Samuel y Dios era una buena relación, porque hasta los mismos hombres, el pueblo de Israel se daba cuenta que Samuel era un hombre fiel delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Era un hombre que le gustaba obedecer la voz de Dios. Y yo lo he dicho muchas veces en este lugar, la obediencia nos va a llevar a la fidelidad, y la fidelidad nos va a llevar a la perfección. Allá es donde Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos a la medida, a la estatura de aquel varón perfecto, el cual es Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. También podíamos hablar o dar ese ejemplo entre David y Saúl. Dos hombres que Dios escogió como reyes de Israel. Pero uno de ellos desobedeció. Saúl no quiso hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, o de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Y a él fue quien se le dijo que el obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, Dios envió a Samuel para que le hiciera recordar a Saúl que el obedecer es mucho mejor que los sacrificios. Usted puede cantar muy hermoso, usted puede venir bien trajeado con el mejor elegante, bien perfumado. Usted puede
gozarse en el servicio, brincar, saltar, escuchar con gozo la palabra de Dios. Pero si usted no obedece la voz de Dios, o si no obedecemos la voz de Dios, de nada nos sirve tanto brinco, de nada nos sirve todo lo que nosotros hagamos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no sé usted, pero yo quiero ser amigo de Dios. Yo quiero tener una buena relación con Él. Yo quiero tener una buena relación con Él. Entonces, ¿qué pasó con Saúl por esa desobediencia? Fue desechado. Y cuando fue desechado, entonces Dios fue y buscó por allá otro jovencito que nadie lo tenía en cuenta, ni su padre ni sus hermanos, nadie lo tenía en cuenta, pero Dios sí lo tenía en cuenta. Y déjeme decirle, lo tuvo en cuenta para grandes cosas. Amén. Porque déjeme decirle, mire, en pleno siglo donde estamos, en este siglo en el que estamos, y aún seguimos predicando de David. Aún seguimos predicando de ese ejemplo de él, gloria al Señor, de cómo buscaba la presencia de nuestro Dios. Dios se buscó un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que tenía buena relación con Él. Amén. También podíamos hablar del pueblo de Israel. El pueblo de Israel conocía al verdadero Dios. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Ellos conocían al verdadero Dios. Conocían o tenían los 10 mandamientos. También las leyes establecidas por Dios. Pero Dios tiene algo que decir contra ellos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermano, tenemos que estar cerca de Dios. Por eso, ¿qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Hermano, hay una vida que a Dios le agrada. Hay una senda por la cual Dios quiere que usted y yo andemos. Y si hay una vida que a Dios le agrada, hay una senda por la cual Dios quiere que usted y yo andemos, pues entonces tenemos que aprender a conocer cuál es esa vida y cuál es esa senda que Dios quiere que usted y yo andemos. Tenemos que aprender. ¿Y cómo es que vamos a aprender cada uno de nosotros? Pues vamos a aprender escudriñando la palabra de Dios, oyendo la voz de Dios. Gloria al Señor Jesús. Hermano, tenemos que aprender cada uno de nosotros cómo conducirnos diariamente. ¿Sabe por qué? Porque nosotros aquí no estamos para agradar a los hombres, nosotros estamos aquí para agradar a Dios. Para eso estamos nosotros aquí en esta tarde, no para agradar a los hombres, nosotros estamos aquí para agradar a nuestro Dios. Proverbios el capítulo 4, el verso 18. Proverbios capítulo 4, el verso 18. Nos dice de la siguiente manera: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta que el día es perfecto. Esa es la senda que nuestro Dios quiere que usted y yo andemos. Que cada día vamos en crecimiento, que no nos estanquemos, que no seamos niños espirituales, sino que cada día crezcamos, que cada día maduremos espiritualmente para que lleguemos a ser cristianos maduros y nada nos pueda afectar. Esa es la senda que Dios quiere que usted y yo andemos. Esa es la vida que Dios quiere que usted y yo llevemos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.
Ahora hay una pregunta. ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los justos? Pues la palabra de Dios también nos da esa respuesta. Hechos el capítulo 13, el verso 38. Nos dice, Hechos el capítulo 13, el verso 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. O sea, Pablo y Bernabé están predicando al pueblo de Israel, o están enseñando al pueblo de Israel, y le están queriendo decir a ellos, o le están predicando la palabra de Dios y recordándoles que la ley de Moisés no puede perdonar o no puede librarlo de todos sus pecados, pero Dios perdona a todo aquel que cree en Jesús. O sea, esto nos quiere decir que justos son todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Justos son todos aquellos que se esfuerzan cada día por obedecer la voz de Dios, que cada día se esfuerzan por agradar a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Esos son los justos, los que cada día se esfuerzan y han creído en el Señor Jesucristo, porque Dios es el que justifica. Amén. Él es el que justifica. Por eso el apóstol Pablo a los romanos tiene que decir: justificados pues por la fe, tenemos paz para con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermano, Jesucristo nos dio la oportunidad de hacernos justos delante de Dios. Él es el que justifica. Ahora, ¿por dónde caminan los justos? ¿Por dónde caminan los justos? Su camino es estrecho, es una senda, y esta senda es una senda de luz, una senda que va en aumento hasta que el día es perfecto. Un camino que conduce a la vida eterna, y ese camino se llama Jesucristo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria al Señor Jesús. O sea, Él es el camino de la salvación. Él es el camino al lugar santísimo. Él es el único camino. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermano, no lo hay. No busque otro atajo, porque no lo hay. Jesucristo es el único camino. Mire Jeremías el capítulo 6, el verso 16. Dice un texto muy conocido por todos. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Paraos en los caminos, le dice Dios a través del profeta en aquellos tiempos a aquella gente. Y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Hermano, el ser humano le gusta buscarse problemas. Dios le está mostrando el camino por donde deben de andar. Dios está mostrando la senda por donde deben de andar, mas ellos están diciendo: no andaremos.
Lo mismo sucede en este tiempo. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero Dios está diciendo: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. ¿Cuál es esa senda antigua? Jesucristo es esa senda antigua que viene desde la eternidad y va hasta la eternidad, porque Él no tiene principio ni tampoco tiene fin, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Amén. O sea que Él no tiene principio ni tampoco tiene fin. Él es esa senda que viene desde la eternidad y va hasta la eternidad. Por eso Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Dios le está mostrando el camino y ellos están diciendo: no andaremos. O sea que quieren andar por sus propios caminos. Por sus propios caminos. Y miremos cuál es el camino de los impíos. Vamos a mirar unos momentos cuál es el camino de los impíos. Proverbios 4:19. Proverbios 4:19 nos dice de la siguiente manera: el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Así es el camino de los impíos. Nos dice la palabra de Dios: es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. El camino de los impíos es camino de rebelión, camino de tinieblas, camino de ignorancia, camino de frustración. Andan en sus propios pensamientos, escogen sus propios caminos, caminos que no tienen luz, y como andan en oscuridad, no saben para dónde van. ¿Alguna vez le ha pasado a usted, de pronto en la noche cuando se levanta todo dormido, que no encuentra el juiche de la lámpara y empieza a caminar, cómo empieza a chocarse con todo a su paso? A mí me ha pasado. En medio de la oscuridad nos chocamos con todo. Así, hermano, dice la palabra de Dios que es el camino de los impíos. Oscuridad, no saben por dónde andan. Andan en sus propios pensamientos. Escogen sus propios caminos que no tienen luz. Aman más las tinieblas que la luz. Andan rechazando la palabra de Dios y la voluntad de nuestro Dios. La voluntad de nuestro Dios. Usted lo puede ver cómo la gente hoy desprecia la palabra de Dios. El miércoles que estuvimos ahí en ese hogar donde la hermana Emilia nos invitó, había una cantidad de personas y a cada uno le di un tratado. Un tratado. No desaproveché la oportunidad. Y cuando todo el mundo se fue, calabaza, calabaza, cada uno para su casa, entonces nos quedamos ahí con mi esposa, ayudándole ahí a la hermana Emilia, a la señora, a arreglar la casa, yo a cargar a la niña Ru, mientras todo el mundo estaba limpiando ahí. Y mi esposa barriendo se sonrió, 3 tratados ahí tirados en el piso, en medio de la basura. Hermano, la gente no quiere saber de Dios, la gente no quiere saber de la palabra de Dios, andan rechazando de la palabra de Dios, andan rechazando la palabra de Dios. También lo podíamos ver en el verano, cuando hacíamos los garajes celes y aprovechábamos para repartir tratados. Luego uno empezaba a caminar por el andén y encontraba ahí los tratados tirados en el piso. La gente anda rechazando la voz de Dios. Pero déjeme decirle, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Son caminos de muerte. Camino que no los lleva a tener una buena relación con Dios. Caminos que los lleva
a estar separados de la presencia de Dios, porque eso es lo que produce el pecado, separarnos de la presencia de nuestro Dios. Y déjeme decirte algo, hermano y amigo, debemos de tener cuidado, porque nuevamente lo digo, el pecado arruina a la gente, produce una barrera entre Dios y el hombre y no nos deja tener una buena relación con Él. Así que si queremos tener una buena relación con nuestro Señor Jesucristo, tenemos que obedecer la voz de Dios. Obedecer la voz de Dios. Amén. Hermano, tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Él viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Eso es lo que dice Efesios el capítulo 5, el verso 25. Vamos a leerlo. Efesios el capítulo 5, el verso 25, ¿qué dice la palabra de Dios? Efesios capítulo 5, el verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Empieza este texto de Efesios el capítulo 5, el verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, y le da tremendo ejemplo a nosotros como esposos, así como Cristo amó a la iglesia. Mire qué tremendo ejemplo. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Dónde se entregó por ella? ¿Dónde se entregó? En la cruz del Calvario. Allí fue donde Él demostró su amor por cada uno de nosotros. Allí fue donde Él demostró su amor por la humanidad. Allí fue donde Él demostró su amor por la iglesia. Se entregó por ella. No por ellas, como le decía el viernes a los hermanos en la célula. Se entregó por la iglesia, porque hay una sola iglesia. Hay un solo cuerpo. Somos muchos miembros, pero hay un solo cuerpo, y la cabeza de este cuerpo se llama Jesucristo. Amén. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mire, todo el tiempo que la iglesia ha estado en esta tierra, todo el tiempo desde el día de su nacimiento, porque la iglesia nació el día de Pentecostés, allá en Jerusalén, cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre cada uno de los primeros que estaban allí, de aquellos cristianos que estaban en el aposento alto. Allí nació la iglesia. Y desde ese día, desde su nacimiento, todo el tiempo que la iglesia ha estado en esta tierra o en este mundo, ha estado con el fin de santificarla y de perfeccionarla. ¿Con qué fin? Lo dice el texto 27, de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, ese es el propósito de Dios con la iglesia. Amó a la iglesia, se entregó por ella en la cruz del Calvario para santificarla con ese propósito de presentársela Él mismo, una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes. ¿Y sabe quién vio ese día? Juan vio ese día porque Dios se lo mostró, Dios se lo reveló. Apocalipsis el capítulo 19, el verso 7. Ya vamos a terminar. Apocalipsis 19, el verso 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces mire que a Juan se le dio ese privilegio. Él vio la iglesia vestida de lino fino, limpia y resplandeciente. ¿Cuándo la vio él? ¿Cuándo la vio? Dice, cuando habían llegado las bodas de Cordero y su esposa se había preparado. Hermano, en las bodas a las que usted y yo estamos acostumbrados a ir, porque yo creo que a cada uno de nosotros hemos asistido a muchas bodas, y a las bodas a las cuales usted y yo estamos acostumbrados a ir, es la novia quien se prepara, es la novia quien se pone bien hermosa, bien elegante. ¿Para quién? Para su novio, ese día de las bodas. Hermano, ni se deja ver, solamente se deja ver allá, cuando llegue ahí al salón donde va a ser las bodas. Ella se pone bien hermosa, se pone bien ella misma. Pero en estas bodas, en las bodas del Cordero, la novia no puede hacer nada por sí misma. La novia no puede hacer nada por sí misma. Para ella presentarse hermosa delante del Señor, ella no puede hacer nada por sí misma. Y si en Apocalipsis vemos una novia hermosa, una novia vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, es porque todo es obra de nuestro Señor Jesucristo. Es porque todo es obra de Él. Mire, cuando Jesús vino a esta tierra, cuando Jesús vino a este mundo, la halló en harapos, la halló en miseria. Pero la miró con amor, extendió sobre ella su gracia, su misericordia, la lavó, la limpió, la vistió, gloria al Señor Jesús, la ungió y la adornó con joyas y ornamentos y la hizo perfecta con la belleza que puso sobre ella, o sea, la puso hermosa. Y todo lo hizo Él. Todo lo hizo Él. Amén. Esta obra es de Él. Y esa obra la hizo en la cruz del Calvario. Esa obra la hizo en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Hermanos, nosotros somos lo que somos por la misericordia de nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Así que, hermanos, mirando lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que viene, porque lo esperamos, ¿cierto? Él prometió volver y lo estamos esperando. Él prometió volver y lo estamos esperando. Para la venida del recogimiento no hay señales. Para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo sí hay señales. Pero antes de que el Señor ponga sus pies sobre el monte de los olivos, mucho antes, muchos años antes, el Señor va a levantar su pueblo. Y hermano, y ese momento está por llegar. Ese momento está por suceder. Ese precioso momento cuando lo vamos a ver a Él tal como Él es, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos levantados de esta tierra, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos iremos al encuentro con nuestro Salvador. Y yo no sé usted, pero yo quiero ser el primero de verlo a Él tal como Él es.
Y la Biblia dice que todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que debemos de tener cuidado, hermano, de cuidar nuestra relación con Él. Si queremos irnos a morar con Él por toda una eternidad. Cristo amó la iglesia. Se entregó por ella. ¿A dónde se entregó? Se entregó en la cruz del Calvario para santificarla a través del abaco de la palabra en el presente, para santificarla, y todo con un fin, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, sin contiendas y sin cosas semejantes. Vamos a estar en pie en esta tarde y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Yo no sé cuál es o cómo está tu relación con Dios en esta hora, hermano. Pero de una cosa sí estoy seguro. Y es que el Señor en esta tarde está en este lugar. Y Él quiere obrar de una manera especial en tu vida. Él quiere obrar de una manera especial en tu corazón. Pero si tú dejas que Dios obre en tu vida, si tú abres tu corazón, Él va a obrar de una manera especial en tu vida. Gloria al Señor. Mire, si usted y yo tenemos buena relación con Dios espiritualmente, cosas maravillosas van a suceder en nuestra vida. Cosas maravillosas van a suceder en nuestra vida. Amén. Así que hay dos caminos. Hay dos caminos. El camino de los justos, que es la senda. El camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y está el camino de los impíos, que es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Hermanos, si queremos agradar a Dios, tenemos que esforzarnos cada día a hacer su voluntad. Así que orémosle al Señor en esta tarde para que Él obre de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Mire, para Dios no hay nada imposible, y el que empezó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Yo no sé cómo está tu relación con Dios, pero no te vayas para tu casa sin arreglar tu relación con Dios en esta tarde, hermano. Acércate a Dios, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor Jesús. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer por cada uno de nosotros. Solo falta sino que usted y yo nos esforcemos, obedezcamos la voz de Dios para que Él obre de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Oremos a Dios en esta tarde para que Dios obre de una manera especial en cada uno de nosotros, en cada uno de los hermanos que han pasado aquí al altar, para que Dios extienda su mano poderosa y obre en cada corazón, obre en cada vida. Porque Él es el que conoce cada mente, cada corazón. Él es el que conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. Señor Jesús, en esta tarde te damos las gracias, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor Jesús. Oh, una vez más nos has dado esta preciosa oportunidad de acercarnos a ti, Señor, y de escuchar tu palabra. Y tu palabra ha sido clara, Señor. Tu palabra es la verdad. Y en esta tarde nos ha mostrado cómo está, Señor, nuestra relación contigo, Señor. Por eso te pido que nos ayudes y que obres de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Para ti no hay nada imposible, Señor Jesús. Tú eres el único que puedes obrar en cada corazón, en cada vida. Tú eres el único que puede transformar nuestras vidas, Señor. Tú eres el único que puede, Señor, sacar lo que impida de nuestras vidas, para que podamos tener una buena relación contigo y mejoremos cada día, Señor, esa relación. Oh, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Señor, yo quiero ser amigo tuyo, Señor. Yo quiero esforzarme cada día por hacer tu voluntad. Por eso hemos venido en esta tarde, porque necesitamos que nos ayudes. Necesitamos que obres de una manera especial
en cada una de nuestras vidas. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Oh Señor Jesús, gracias Padre Santo por tu palabra.